Muy buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto poderlos saludar a través de este video. Y en este video lo que vamos a estudiar son los mecanismos de fragmentación que presentan los aldehídos y las cetonas. El primer mecanismo de fragmentación que estudiaremos es la fragmentación, ¿sí? Fragmentación adyacente para la formación del grupo acilio. Así se conoce. Entonces, esta fragmentación adyacente para la formación del grupo acilio es un mecanismo de fragmentación que lo presentan tanto aldehídos como cetonas, ¿sí? Bueno, más adelante veremos un mecanismo de fragmentación que solo lo presentan los aldehídos, pero en este caso, esta fragmentación adyacente, como les repito, es tanto para aldehídos como para cetonas. Entonces podemos escribir cualquiera de las dos estructuras, ¿verdad? De cualquiera de los dos compuestos. Luego los 70 electronvoltios, yo tengo la estructura de un aldehído o de una cetona, ¿sí? Formo mi ion molecular. ¿Y en qué consiste esta fragmentación adyacente? Bueno, lo que vamos a hacer, vean, es que vamos a generar acá una ruptura de tipo homolítica, ¿sí? Este electrón va a bajar acá, ¿sí? Y este electrón donde se ha dado la ruptura va a subir, formándome así un nuevo enlace. Y vamos a ver aquí que se forma un triple enlace, ¿sí? Entonces veamos cómo nos queda al final. Nos queda la formación de un radical metilo, ¿sí? Más el ion acilio del otro lado de la estructura, con una masa carga, ¿sí? Y sacamos la masa carga, 16 más 12 más 14 más 15, con un peso de 57. Y así es como se genera el primer fragmento de este grupo acilio. Sin embargo, vean que este mecanismo de fragmentación no solamente se puede dar de este lado, también se puede dar del otro lado. Entonces, hagamos el fragmento cuando la estructura se rompe, ¿sí? Del otro extremo. ¿Sí? Entonces, hagámoslo. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Vamos a borrar esto también. Y vean que es un mecanismo bastante sencillo, ¿sí? Justamente en el enlace adyacente se va a generar una ruptura de tipo homolítica. Este electrón sube para formar un nuevo enlace, este baja, ¿sí? Aquí tenemos flechas de medio anzuelo, ¿sí? Y así es como se me genera el nuevo fragmento. Ese es el ion acilio, masa carga, saquémoslo, más el radical metilo no detectable. Tenemos acá 16 más 12 más 15. 43. 43. Y bueno, este es el mecanismo de fragmentación que presentan tanto aldehídos como cetonas, ¿sí? Entonces, para que nos quede bastante claro, y bueno, ahí les dejo un par de ejercicios para que ustedes practiquen este mecanismo. El segundo mecanismo que vamos a estudiar es un mecanismo que solo lo presentan los aldehídos. Ojo con esto, no se me vayan a confundir. Y es la fragmentación en beta. Este fragmento es característico en aldehídos, ¿sí? Esto le voy a poner acá que es solo para aldehídos. Solo para aldehídos, ¿sí? Entonces tenemos la estructura de un aldehído, cualquiera, el que ustedes quieran, ¿sí? Aplicamos los 70 electronvoltios y generamos nuestro
ion molecular, ¿sí? Aquí tenemos el ion molecular de este compuesto, que será un aldehído. Vamos a ponerle un carbono más para que nos quede mejor la estructura. Entonces, entre los carbonos alfa y beta, vean, se me va a generar una ruptura, ¿sí? Acá una ruptura, vamos a generar una ruptura heterolítica, ¿sí? Entonces, este par de electrones pasará, vean, pasará a este enlace a formar otro nuevo enlace, ¿sí? Y por tanto, este par de electrones tiene que subir, ¿sí? Uno de los electrones que sube de este par de electrones va a neutralizar esta carga y el otro va a quedar como un radical. ¿Qué es lo que se me produce como fragmento? Bueno, como fragmento, jóvenes, vamos a obtener, miren, el catión etilo, ¿sí? Más esta estructura, vean, vamos a generar el doble enlace a este lado, desaparece este doble enlace, ¿sí? Se me genera el radical y aquí tengo esta estructura, ¿sí? Masa carga, veamos la masa carga, 15 más 14, 29, perfecto. Solo que recuerden que esta fragmentación en beta la presentan únicamente los aldehídos. Entonces, para que nos quede más claro, aplicamos los 70 electronvoltios, generamos el ion molecular, recuerden sacar la masa carga del ion molecular, ¿sí? Y luego, entre el carbono alfa y beta, se dará una ruptura de tipo heterolítica. El par de electrones pasa a formar un nuevo enlace a este nivel y por lo tanto debe de existir un reordenamiento de electrones porque este carbono pues no va a poder con los 5 enlaces, sube el par de electrones, uno de los electrones neutraliza la carga positiva y el otro quedará como un radical, ¿sí? No detectable al masa. Y en eso consiste la fragmentación en beta. Ahora veremos el tercero y último mecanismo de fragmentación, que es de los mecanismos, digamos, más importantes y más característicos para un número bastante grande de estructuras. Y este mecanismo se conoce como el reordenamiento de Mac-Laferte. Ese mecanismo que vamos a ver en estos momentos es tanto para aldehídos como para cetonas, pero que tienen que tener una característica estructural definida. Y esa característica estructural es que deben de poseer hidrógenos en el carbono gamma. Si la estructura no posee hidrógenos en el carbono gamma, entonces no se puede hacer este fragmento, ¿sí? Este mecanismo de fragmentación. Entonces veamos en qué consiste. Aquí le vamos a poner reordenamiento de Mac-Laferte. De Mac-Laferte. Entonces, aplicamos los 70 electronvoltios, ¿sí? A la estructura, le vamos a colocar una estructura bastante sencilla de una cetona. Generamos, vean, generamos el ion molecular, ¿sí? Y antes de comenzar a hacer toda la parte del reordenamiento de Mac-Laferte, ¿sí? Es necesario escribir la estructura de una forma que ustedes puedan ver más fácilmente cómo es que pasa todo este proceso. Entonces la forma que la podemos escribir desde un inicio, ¿sí? Es darle esta forma como, ¿sí? Como un poco angular, ¿sí? A la estructura. No la he cambiado, solo vean que subí esta parte para que me quedaran más cercanos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Acá tenemos al carbono alfa, al carbono beta y al carbono gamma.
Lo que les decía yo, la importancia que en el carbono gamma hayan hidrógenos. ¿Por qué? Porque justamente aquí uno de los enlaces carbono-hidrógeno va a sufrir una ruptura, ¿sí? Una ruptura de tipo homolítica. Y por lo tanto, un ion hidruro pasará con su electrón a formar un nuevo enlace acá con este electrón del oxígeno, ¿sí? Dejándome aquí un radical. Veamos cómo nos queda la estructura, ¿sí? Como les digo, es mucho más fácil poder ver esto si coloco la estructura con esta forma, ¿sí? Acá está, y acá me ha quedado mi radical. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego? Entre los carbonos alfa y el carbono beta, ahora se va a generar otra ruptura de tipo homolítica. Este electrón pasará a formar un nuevo enlace con este electrón que está a este lado, ¿sí? Y me va a formar pues un alqueno neutro, no detectable. Y aquí sí, por favor, necesito que me pongan mucha atención. Borré este alfa para que ustedes puedan ver bien todo el movimiento de electrones que vamos a hacer. Entonces, este electrón que ha quedado acá, ¿sí? Va a pasar a este lado a formarme un doble enlace con uno de los electrones que está en este enlace. ¿Ven? Uno de estos electrones pasará acá a formarme un doble enlace y el otro electrón subirá, ¿sí? Subirá al oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que me queda al final? Me queda, nos vamos a pasar por acá, ¿sí? Nos queda el alqueno neutro, no detectable, más, ¿sí? Mi cation radical detectable, ¿sí? Típico de un mecanismo de fragmentación de reordenamiento de Mac-Laffer. Entonces, veamos masa-carga. ¿Cuánto es el valor de la masa-carga? Aquí tenemos 17 más 12 más 15 más, ¿ven? ¿Cuánto pesa este? 14. 58, ¿sí? Y ese es el masa-carga. Vamos a volverlo a hacer, ¿sí? 17, que es esto, más 12, más 15, más 14. Sí, 58 es la masa-carga de ese fragmento que hemos obtenido de todo este proceso de Mac-Laffer. Entonces, lo voy a volver a explicar para que les quede un poquito más claro. Recuerden que esto también puede hacerse para aldehídos. Solo imagínense si aquí hubiese un hidrógeno de un aldehído, lo pasamos acá y miren, nos quedó el mismo fragmento, ¿sí? Para un aldehído, solo que el peso sería distinto. Pero igual, ¿verdad? No los quiero confundir, vamos a seguir siempre con la acetona. Pero a lo que me refiero es que también se puede con moléculas de aldehídos, ¿sí? y de cetonas que contengan dentro de su estructura, justamente en el carbono gamma, hidrógenos. Con un hidrógeno que tenga, pues este mecanismo de fragmentación se puede dar. Entonces, otra vez, aplicamos los 70 electronvoltios, ¿sí? Generamos estructura, ¿sí? De esta forma, para que los hidrógenos gamma me queden cercanos al oxígeno, realizamos acá una ruptura de tipo homolítica, donde uno de los iones hidruro, ¿sí? Bueno, donde uno de los hidruros, ¿sí? Pasará a formar, miren, un nuevo enlace con este electrón, ¿sí? Entonces, acá tenemos el nuevo enlace hidrógeno-oxígeno, dejando en el carbono gamma un electrón desapareado. Se genera una ruptura de tipo homolítica entre el enlace alfa-beta. Este electrón pasa a formar un doble enlace, ¿sí? Un alqueno neutro, y aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado.
¿sí? Porque es donde se da el reordenamiento. Este electrón pasa a este lado para formar un nuevo enlace con uno de los electrones de este enlace, ¿ven? Y por ende el otro debe de subir hacia el oxígeno, generándome este catión radical con masa carga de 58. Y bueno, esto es todo con respecto al reordenamiento de McLafferty, ¿sí? Los dejo para que ustedes practiquen y bueno, cualquier duda pues estamos para servirles. Adiós y hasta el próximo video.